Y posiblemente no has pedido ayuda. ¿Y sabes por qué no pides ayuda? Porque tienes la idea de que a nadie le interesas. Tienes la idea de que al presbítero no le interesas. Tienes la idea de que a las máximas autoridades no les interesas. Y eso es erróneo. Ese es un pensamiento equivocado. Te voy a decir esto y no te vayas a ofender. A la iglesia no le conviene tener un pastor desanimado. A la iglesia no le conviene tener un pastor desanimado. A la iglesia no le conviene tener un pastor hundido en el desánimo. Si el pueblo se desanima, al frente hay un hombre de fe, al frente hay un hombre que conoce a Dios, que ha visto el poder de Dios, un hombre que tiene la convicción que Dios lo llamó y que Dios lo va a sostener. Y ese hombre es el pastor y está levantando a la iglesia, dándole motivos para seguir adelante. Ahí está Nehemías. Cuando Nehemías estaba construyendo el muro, dice la escritura que llegó el momento que el pueblo se cansó, el pueblo se desanimó. Llegaron los líderes y le dijeron a Nehemías: el pueblo está cansado, Nehemías, el pueblo está desanimado, Nehemías. Ya no quieren trabajar, ya no quieren seguir haciendo la obra. Ya no, en este tiempo diríamos, ya no quieren discipular, ya no quieren consolidar, ya no quieren ir a reunión de liderazgo. Y entonces se levanta el líder, se levanta Nehemías como líder, va y busca al pueblo y los anima, los levanta, les da razones, les da motivos para seguir adelante. Nehemías les dice: a ver, vamos a pelear por nuestros hijos, por nuestras generaciones, vamos a hacer algo. Y dice que el pueblo se volvió a animar, el pueblo se volvió a levantar y comenzaron a construir nuevamente. Ahora la pregunta viene algo: y cuando se desanima el pastor, es que en los últimos tiempos ha sido la estrategia del enemigo. ¿Por qué no le conviene a una iglesia tener un pastor desanimado? Número uno, pérdida de visión. Diga conmigo: pérdida de visión. Segundo, desenfoque. Ayer nuestro pastor Abel hablaba de estar enfocado. Cuando un pastor cae en desánimo, comienza a perder la visión de su llamado, el propósito de su llamado. Puedes imaginarte cómo sube un pastor desanimado al púlpito. Puedes imaginarte cómo se prepara un pastor desanimado para predicar. Porque tiene que predicar. Es su obligación predicar. Fue llamado para predicar, sí, pero está desanimado, está cansado, está fundido. ¿Cómo es esa iglesia? No hay una palabra fresca, no hay una palabra de desafío, no hay una palabra que levanta, no hay una palabra que sana, no hay una palabra que restaura. ¿Por qué? Porque el que está arriba está desanimado. Por eso te decía, no te ofendas, pero a la iglesia, a tu iglesia, no le conviene tenerte desanimado. Y con eso no estoy diciendo que te vayas. El tener un pastor desanimado afecta a la iglesia. Recordemos a Moisés cuando venían saliendo de Egipto y los amalecitas los atacaron, y Moisés va y se pone sobre una roca y levanta las manos. Y dice la escritura, tú lo sabes, que cuando Moisés tenía las manos arriba, el pueblo iba en victoria, en victoria, en victoria. Derrotaba a sus enemigos. Sus enemigos no le eran nada, vencían.
Pero cuando a Moisés bajaba los brazos, el pueblo comenzaba a ser derrotado. El pueblo comenzaba a sufrir la derrota. Es que ese es el problema de tener un pastor desanimado. Por eso te repito, yo no sé qué te desanimó. Yo no sé qué fue la situación que te hundió en el terrible desánimo que estás viviendo. De tal manera que un pastor desanimado, su prioridad no es la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque dices, pues la iglesia no me da. No vivo de la iglesia. Diga conmigo, tengo que levantarme del desánimo. Sacude el que está a su lado y dígale, tienes que levantarte del desánimo. Dígale. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Por eso es que a una iglesia no le conviene tener un pastor desanimado. El enemigo ha logrado paralizar ministerios, porque la iglesia no ha entendido que debe cuidar a sus pastores. Qué duro es cuando la iglesia no te cuida, pero sí te demanda. Qué difícil es cumplir todas las demandas de la iglesia. La iglesia no ha entendido que debe cuidar a sus pastores. Tal vez te preguntarás, ¿por qué tanta insistencia con la visión? Porque hay muchos aspectos de la visión que tú no conoces. Y uno de esos aspectos de la visión, amado pastor, te lo voy a decir. Uno de esos principios de la visión es atenderte mejor, pastor. Desde la cabeza, desde nuestras autoridades, porque el establecer una visión, el establecer una estrategia, tiene como propósito atender mejor al cuerpo ministerial, definitivamente, porque tal vez durante mucho tiempo te has sentido solo, abandonado. A quienes dicen, pues un día el presbítero vino y me trajo, me puso aquí, me dejó y nunca más volvió a preguntar cómo estoy, cómo me siento. Amén. A una iglesia no le conviene tener un pastor desanimado. Pensemos un momento, un caso de la Biblia que tú y yo lo conocemos perfectamente. Gedeón. 32,000 hombres para ganar la batalla. Yo sé que lo has predicado. Y viene Dios y le dice, a ver, Gedeón, dice, diles a todos los que tengan miedo que se vayan a sus casas. Ya leemos en la Biblia, ¿verdad? Sencillamente se fueron 22,000. Bueno, cambiemos la palabra miedo y pongámosle hoy. Que Dios venga y le diga a nuestro presidente, párate hoy, porque hoy es el tiempo de la conquista. Y dile a tu iglesia, dile a tu pueblo, dile a los pastores, que todo aquel que esté desanimado se vaya. Y posiblemente tú dirás, es que este cuate de repente no ha pasado lo que yo he pasado.
Al final solamente te voy a decir algo que estoy pasando. Dios le dijo a Gedeón: los miedosos no te van a apoyar. Los miedosos no van a contribuir a la conquista. Pues los desanimados tampoco. Y te repito, y esto no te lo digo para ofenderte, y al menos no te estoy diciendo vete, deja la iglesia, deja el ministerio. No, no te estoy diciendo eso, porque ese no es el propósito. Ahorita lo vas a ver. Número 2. Diga conmigo: Dios acompañó a Elías durante su desánimo. Diga conmigo: Dios acompañó a Elías durante su desánimo. Cuando leemos la escritura, yo sé si lees la escritura y te preguntas: ¿y por qué dejó a su criado? Porque dice la palabra que pasó a determinado lugar y le dijo a su siervo, a su asistente, le dijo: aquí quédate, quédame solo. Yo estoy seguro que has vivido momentos terribles. Cuando lees el capítulo 55 del libro de los Salmos, el salmista David dice: el salmista David, quisiera tener alas para huir, para salir de este lugar. Quisiera volar e ir a esconderme a una peña. Quisiera irme muy lejos de este lugar. Pero sorprende cuando lees lo que pasó con Elías. Cuando Elías está ahí: ya no quiero más, Dios, yo no quiero nada, Dios, basta. Ahí está tu iglesia, está tu pueblo rebelde. No ofrendan, no diezman, pero cómo molestan. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos pensado en regañar. A ver, Elías, que no te das cuenta que yo estoy contigo, que no te lo demostré, cómo descendió fuego del cielo, cómo te usé poderosamente. Pero vemos todo lo contrario. Dice que Elías llegó a ese lugar fastidiado, cansado, deprimido, hundido, sin fuerzas. Se quedó dormido y aparece una imagen maravillosa. Dios le envió un ángel. Yo quiero que te imagines eso. Un hombre cansado, desahuciado, sin fuerza, después de una gran batalla. Y ahí está el ángel. Pero ahora quiero que vayas y te imagines, y el ángel lo dejó dormir y lo despierta y dice: Elías. Precisamente Elías ahí todo soñoliento, encamorrado. Y el ángel le dice: mira, aquí hay una torta, hay una jarra de agua, Elías. Come y bebe y vuélvete a dormir. Porque la conquista, te voy a decir, el desánimo es real. Diga conmigo: el desánimo es real. ¿Por qué nada más vemos a Dios con Elías? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con la nación de Israel? ¿Dónde estaba la nación de Israel apoyando a Elías, diciéndole: Elías, qué tremendo, Dios te usó, Dios manifestó su gloria a través de tu vida, Elías, y estamos contigo y vamos a volvernos de la idolatría. Ya no vamos a ser idólatras, Elías, ya no, nunca más volveremos atrás. No, vemos a Elías solo. Porque en ocasiones te vas a quedar solo con Dios. ¿Y sabes por qué? No te llamó la iglesia, no te escogió la gente,
el que te llamó y te escogió fue Dios. Amén. Si vas a aplaudir al Señor, apláudele, hermano. Amén. Porque el enemigo de repente propina unos golpes tremendos. Hace 2 años, el enemigo propinó un golpe tremendo a mi vida a través de un siervo de la iglesia. Era el amigo que estaba junto a mí. Era el que me decía: pastor, ¿ya comió? Pastor, ¿tiene para las colegiaturas de sus hijos? Él y su familia nos regalaron un terreno donde está construida mi casa. Llegaron: pastor, ese terreno es para usted. Y preguntaban y decían: pastor, ¿cuándo va a cambiar su coche? Hace 15 días tuve que acompañar a su esposa a firmar el divorcio. Aquel que te cuidaba, aquel que Dios había puesto para estar contigo. Porque no fue la iglesia la que te llamó, no fue la iglesia la que te escogió. Te voy a decir algo en esta mañana tremendo, mi hermano. Si la iglesia pudiera escoger pastor, te escogerían a ti. Solamente pregúntatelo. Si tú dices: no, sí, pastor, qué bueno, qué bendición. Pero si la iglesia tuviera la oportunidad de ponerle 10 candidatos, dando currículum, dando credenciales y diciéndoles esto, miren la altura, miren cómo está, miren cómo habla, miren qué padre predica, ¿será que la iglesia en la que estás, la iglesia te escogería? Pero como no fue la iglesia la que te escogió, no fue la iglesia la que te llamó, sino fue Dios el que te llamó, fue Dios el que te escogió. Dios vio lo que tenías para el reino de los cielos. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: Dios me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No estás en el ministerio por palancas, no estás en el ministerio por conectes, y si lo estás, no vas a funcionar correctamente. Fue Dios el que te llamó, fue Dios el que te escogió. Por eso solamente Dios estaba con Elías, y Dios no lo llegó a regañar. Dios no le dijo: ¿qué te pasa, Elías? Dios no envió un ángel y le dijo: ve y dile a Elías que ayune más, que ore más, que busque más unción, que busque más poder. Sino qué imagen tan tremenda. La respuesta de Dios: envió un ángel y dice: cuídalo, cuídalo, cuídalo. ¿Será que algún día no has necesitado cuidado? ¿Recuerdas a aquel hombre que cayó en desgracia a causa de ladrones? Y el samaritano pasó, lo levantó, lo curó, lo vendó, lo llevó a un lugar que lo cuidaran, y dijo: cuídamelo, yo te voy a pagar todo lo que gastes. Amado pastor, Dios quiere levantarte. Dígale que está a su lado: Dios quiere levantarte, dígale. La respuesta de Dios fue: levántate y come. Dios le dio lo necesario para descansar. Comió, dice la escritura, comió. Se levanta Elías, ahí había una jarra de agua, había una torta, comió y se volvió a dormir. Dice la escritura, mi hermano, era necesario que descansara. Era necesario que se recuperara después de aquel momento tremendo y poderoso, aquella dura batalla, porque humanamente había quedado exhausto.
Porque cuando predicas con pasión, diga conmigo, cuando predico con pasión, quedo exhausto. Pero si subes al púlpito sin preparación, si subes al púlpito diciendo, pues a ver qué habla Dios hoy, y más con aquella irresponsabilidad, porque de repente suena muy espiritual y le decimos a la iglesia, hoy a las 5 de la mañana estaba preparando el bosquejo, para que la iglesia diga, wow, pastor. Tu bosquejo del domingo, mínimo, desde el lunes ya tendrías que tenerlo.